hombre para que pueda transmitir el mensaje de manera que no haya errores. Es la capacidad que Dios le da al hombre de transmitir la revelación sin que haya un equívoco en ello. Por eso mientras yo escribía el mensaje se iba registrando en la tabla de mi corazón. Y por eso cuando vi lo que pasó simplemente me reí. Y quiero decirle al pastor Alexis Vargas, gran hombre de Dios, lo que me decía el Espíritu Santo en medio de la alabanza. El Espíritu Santo en medio de la alabanza me decía: vas a tener, pastor Alexis, que tomar decisiones. Y vas a tener que tomar decisiones en condiciones contrarias. Y me decía: el Señor Jesús no pudo hacer un solo milagro en su ciudad. No pudo hacer un solo milagro en su lugar de nacimiento. Porque la gente decía: ese es el hijo del carpintero. Porque la gente no creyó en lo que portaba Jesús. Y hay momentos donde hay que salir, porque los milagros van a comenzar a acontecer en lugares donde haya gente que crea. Amén. En lugares donde haya gente que abra su corazón al mensaje. Gloria a Dios. Y esos lugares están preparados. Y tanto que el espíritu de Anticristo intentó robar el mensaje a la iglesia, es el siguiente: hay una nueva temporada. Una temporada de evangelismo, de multiplicación, pero hay que salir. De multiplicación, pero el Espíritu tiene algo contra el lugar. Y el Espíritu claramente habla y claramente dice que hay que comenzar a trabajar adentro para poder trabajar con los que afuera. Amén. Porque hay personas en este lugar que el proceso los sacó del Espíritu. Guay. Dios mío. Que las circunstancias y las situaciones los sacaron del Espíritu. Que están viviendo sus calamidades, que están viviendo sus luchas, que están viviendo sus batallas y se olvidaron de dar. Se olvidaron de llevar el mensaje. Y no hay algo más terrible que cuando tú estás pasando por un proceso y tú llegas a donde una persona para decirle lo que te está pasando y esa persona te diga: ay, pero tú no sabes lo que me está pasando a mí. Tú esperas una palabra que te edifique, tú esperas una palabra que te levante, tú esperas una oración, una intercesión, algo que esa persona haga. Y te das cuenta que esa persona está peor que tú. Y así está la iglesia. La que tiene que orar y tiene que levantarse, la que tiene que aconsejar y la que tiene que redarguir, la que tiene que levantar al caído, está necesitando que lo levanten. Y por eso la dificultad, por eso todo lo que vimos. Yo le decía a Pastor Alexis: no se preocupe que el mensaje lo vamos a predicar con luz o sin luz. No importa, no importa lo que pase, porque hay un mensaje para la iglesia. Dios lo va a hacer con uno, Dios lo va a hacer con dos, no importa. Dios no necesita multitudes para hacerlo. Dios necesita corazones que estén dispuestos y alineados a la visión del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo quiere hacer con la casa. Así que si 5 o multitudes se quieren quedar rezagados, siéntense, no importa. Pero si 2 están dispuestos, con esos 2 lo va a hacer el Señor. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Encontré una
Biblia en mi vehículo. Porque como usted comprenderá, la mía se quedó en casa. Pero lo importante no es el mensajero, es el mensaje. Y lo importante, ni siquiera, créame, es el bosquejo, es el espíritu. Porque un bosquejo sin espíritu son palabras intelectuales muertas que no van a ofender a nadie. Pero un hombre que tiene el espíritu puede quedarse el bosquejo, puede quedarse la Biblia, y cuando abra su boca la gente va a saber que Dios le está hablando. Oh, gloria a Dios. Yo quiero, porque algo de lo que quiere edificar, hay dos cosas en lo que quiere edificar el Espíritu Santo la casa. Y es en el vivir en el Espíritu y en el evangelismo. Porque las dos cosas van de la mano. No puede haber evangelismo sin intercesores. No puede haber intercesores simplemente en la casa y que no hayan evangelistas. Que el Señor quiere preparar a la casa para lo que viene. Sí, ha habido una temporada profética muy fuerte. Sí, ha habido una temporada de exhortación muy fuerte. Pero el Espíritu Santo quiere evangelismo. El Espíritu Santo quiere que salgan. Y me decía, hay una generación santa bebiendo cerveza en los colmadones. Wow. Hay una generación santa apostando en las bancas. Y usted que porta la palabra que va a activar lo que está durmiendo dentro de ellos. Dios depositó en ti lo que ellos necesitan. Pero también hay oposición. Porque hay matrimonios donde el enemigo se ha metido y lo tiene de espaldas. Hay hogares que están en crisis terribles. Hay personas que están arrastrando el pie para venir a la iglesia. Porque no han entendido que lo que está pasando y lo que están viviendo es por lo que portan. Y el enemigo tiene miedo de que eso despierte. Había un Gedeón que no sabía quién era y la iglesia necesita identidad. Yo lo voy a repetir. Había un Gedeón que no sabía quién era porque no tenía una identidad. Y tuvo que venir un ángel a acordarle quién él era, a mostrarle quién él era. Y aquí hay personas que no saben quiénes son, que no saben lo que portan y que no saben de dónde vienen, que necesitan una identidad. Porque no podemos agradar a Dios mientras estamos expectantes del mundo. Gracias, Amada, por su amén. Yo quiero que estemos leyendo en Apocalipsis. No se asuste. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. La gente escucha la palabra Apocalipsis y dice, y quiero estar ministrando a la iglesia bajo el tema viviendo en el Espíritu. Amén. Viviendo en el Espíritu. Amén. Amén. Yo lo voy a repetir. Viviendo en el Espíritu. Amén. Ok, ¿cuántos saben lo que es vivir en el Espíritu? ¿Cuántos saben cómo vivir en el Espíritu? ¿Cuántos saben lo que es una investidura del Espíritu Santo? Pues preste atención. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Como decía el hermano Lili, rígase que el Señor le ama. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. La palabra la leemos bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. La palabra dice: yo, Juan, vuestro hermano y compañero
copartícipe vuestro en las tribulaciones, o en las tribulaciones, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu. ¿Estaba en qué? En el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ahora estamos, Señor, delante de ti, y lo único que queremos, Señor, es que tú hables a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Juan era el último de los discípulos de Jesucristo, que Jesucristo había escogido de entre los 12. Era el último que quedaba con vida. Y la palabra revela en Apocalipsis que Juan se encontraba en una isla llamada Patmos. Esta isla era una isla donde llevaban a presidiarios, a personas muy peligrosas, y la llevaban allá apartado para obligarlo a hacer trabajos pesados. Era Juan un anciano ya de casi 90 años, y lo que el imperio entendía, que el daño más grande que le podía hacer a este hombre era apartarlo, alejarlo de su gente, de la iglesia, de los líderes de la iglesia. ¿Y a Juan lo llevaron a esa isla llamada Patmos? Juan era el que la Biblia registra como el discípulo amado. Juan fue de los primeros discípulos que Jesús escogió. Cuando iba caminando y él se encontraba con su hermano Santiago y su padre Zebedeo, y estaban en el mar de Galilea pescando, Jesús le dijo: síganme. Y ellos, soltando las redes, le siguieron. Y dejaron a Zebedeo, su padre, en la barca. Santiago, su hermano, fue el mártir que fue matado o ejecutado a espada. Y viendo Herodes que esto agradó al pueblo, entonces comenzó la persecución con la iglesia. Juan era hijo de una mujer llamada Salomé, y se presupone que eran personas acomodadas, porque Salomé era de la que cubría el ministerio de Jesús con las ofrendas que daban, de aquellas mujeres que andaban con Jesús y sustentaban el ministerio de Jesús. Juan, junto con su hermano Santiago, Jesús, por el ímpetu que ellos tenían y por el carácter agresivo que tenían antes del Espíritu Santo llegar a su vida, Jesús les llamó: ustedes son hijos del trueno. Porque en un momento Jesús tenía que pasar por Samaria y había problema entre los samaritanos y los judíos, y los samaritanos le negaron el paso. Y estos dos discípulos, tanto Juan como su hermano Santiago, fueron al Señor y le dijeron: Señor, ¿qué tal si hacemos que descienda fuego del cielo y los consuma? Hijos del trueno. Este discípulo fue el que Jesús desde la cruz le dijo: hijo, he ahí a tu madre, haciéndole referencia a María, la madre de Jesús, que estaba a los pies de la cruz, viendo a su hijo ser ejecutado. Y Juan, el único discípulo que presenció la crucifixión de Cristo. Todos estaban esparcidos, pero él se mantuvo
dijo: hijo, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Y le dejó a su madre a cargo de su discípulo Juan. Salomé, la madre de Juan, era hermana de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, Juan era primo de Jesús. Aleluya. Y es muy duro cuando tú has padecido por causa del nombre de Cristo. Es muy duro cuando tú has pasado por tantas persecuciones y tantos procesos que el final de tus días te lleven a una isla desierta llamada Patmos. Pero a lo que yo quiero hacer referencia, haciendo este contexto histórico, es de lo siguiente: que aunque a Juan lo habían apartado, que aunque a Juan lo habían mandado en sus 90 años a una isla desierta con delincuentes, que aunque a Juan ya era un anciano y había sido perseguido, había sido pasado todos los procesos que ustedes puedan imaginarse, la palabra dice y registra que Juan estaba en el Espíritu en el día del Señor. Porque lo que tiene que provocar el proceso en un verdadero cristiano es la búsqueda incesante de la presencia, para que podamos decir que estamos en el Espíritu en el día de nuestro proceso. Que estamos en el Espíritu en el día de nuestra persecución. Que estamos en el Espíritu en el día de nuestra crisis. Que estamos en el Espíritu en el día de nuestras enfermedades. Pero todo lo contrario a esto, y algo que el enemigo ha logrado identificar, es que cuando aprieta un poco, el lenguaje de estar en el Espíritu cambia y viene el lenguaje de la queja. Y nadie va a creer en un ministro de Dios que esté hablando negativo por ahí, que esté quejándose todo el tiempo y que no esté glorificando el nombre de Dios. Porque si usted quiere dar testimonio de Jesucristo, usted tiene que adorar en medio de la prueba. Pero para adorar en medio de la prueba, usted tiene que estar en el Espíritu. Y tal vez alguien se esté preguntando: ¿y cómo yo puedo estar en el Espíritu? ¿Y qué es estar en el Espíritu? Mire, hace tan solo una semana, un discípulo del ministerio de evangelismo e intercesión, del ministerio que nosotros pastoreamos, su esposa dio a luz. Y tuvieron una niña bella, hermosa. Pero la niña, la bebé, nació con un problema congénito en el corazón. Y cuando ellos se enteraron de esto, empezó el duro camino, empezó la dura prueba, empezó el duro proceso. Porque ellos son de nacionalidad venezolana. Ellos no tienen documentos en República Dominicana. El trabajo que ellos hacen no les da, y todos nosotros sabemos lo que conlleva hacer una operación. Todos nosotros sabemos lo que conllevan los procesos médicos, y si tú no tienes documentación, peor todavía. Y ayer estábamos, después de pasar algunos días, después de una larga carrera, la niña partió con el Señor. Y ayer nosotros estábamos visitándole a ellos, y yo me regocijo en el Señor, porque hay cosas que uno aprende, que uno ve y que uno seguirá aprendiendo.
Porque la madre de la bebé decía lo siguiente: en un momento yo me negaba, yo me resignaba a que el Señor se la llevara. Y en un momento yo le dije: Señor, yo no quiero en mi humanidad que tú te la lleves. Y a veces nosotros estamos muchas veces teniendo una disputa, teniendo una discusión entre la voluntad de Dios y nuestros deseos. Y cuando nosotros le hacemos caso a nuestros deseos, prolongamos el sufrimiento. Porque el sufrimiento se detendrá cuando tú aceptes la voluntad de Dios. Hay personas con relaciones que saben que no son de Dios, pero su deseo es mantener esas relaciones. Y por eso están sufriendo. Y por eso están bajo prueba constante, continua, bajo proceso. Porque no han detenido el sufrimiento entendiendo la voluntad de Dios. La joven se negaba a entender, se negaba, ella no renegó del Señor, pero ella no quería que el Señor se llevara a la bebé. Y ella testifica que en un momento le dicen: venga, pase, usted tiene unos minutos para que pueda ver a la bebé. Y entró. Y cuando ella vio que la bebé le estaban dializando y le estaban pasando sangre y vino algo a ella. Y cuando ella vio eso, ella dice que fue a la presencia y le dijo: Señor, si esto va a ser así, tómala, llévatela. Porque tenemos que aprender a resignarnos. Porque aquel que dice que su voluntad es buena y agradable y perfecta para con nosotros, no miente. Porque aquel que dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para con nosotros, no miente. Y en un momento será el lloro, pero te digo que va a amanecer y viene la risa. Y viene la alegría. Porque todo tendrá que obrar para bien para los que están en el Espíritu, para los que son hijos del Señor. Pero diga conmigo: hay un problema. No puedo digarle como que lo cree. Hay un problema. El problema es que para estar en el Espíritu, usted necesita tener el Espíritu. Como dice el pastor Alexis, alguien no me entendió. Lo voy a repetir. Para usted poder estar en el Espíritu, usted necesita tener el Espíritu. Y el problema es que hay gente que cree que tienen el Espíritu, pero no tienen el Espíritu. Ahora pregúnteme por qué. No, pero pregúnteme por qué. Sencillo, porque hay gente que hace la procesión de fe, repite la oración, pero no ha creído en su corazón. La iglesia le hace creer que se convirtió, la iglesia le hace creer que se arrepintió, pero esa persona llegó al altar con la motivación incorrecta. Y la palabra dice en Romanos 10, habiendo confesado al Señor y habiendo creído ¿dónde? Habiendo creído ¿dónde? Entonces será salvo. Entonces te darán el Espíritu. Entonces será sellado. O sea que no es la oración que tú repites, sino lo que tú has creído adentro. Porque la oración que tú repites es la manifestación de lo que pasó adentro. Adentro se va a manifestar, en la boca se va a manifestar lo que adentro ya aconteció. El toque del Espíritu, el convencimiento, el arrepentimiento. Personas que no lloran, personas que hace tiempo que Dios no le da una palabra, personas que vienen pero siguen siendo los mismos en sus hogares, los mismos pleitos, los mismos inconvenientes, las mismas palabras maldicientes, pero en la iglesia parecen cristianos y la iglesia los trata como cristianos y ellos creen que son cristianos.
para usted tener el Espíritu, usted tiene que haberse arrepentido. Y el proceso de arrepentimiento y el paso de entregar su vida al Señor le llama nuevo nacimiento. Ahora el Espíritu Santo le ha convencido. Y ahora dice Proverbios que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Por lo tanto, el que es nacido del Espíritu irá creciendo en la fe, irá creciendo en la relación con los hermanos, querrá escuchar la palabra de Dios, querrá tener comunión con los santos, querrá tener parte en el ministerio. Pero si usted viene aquí, a usted no le interesa nada de eso, solamente viene, usted viene religiosamente a la iglesia los domingos. Y como viene religiosamente a la iglesia los domingos, yo, su hermano, su amigo, he venido a decirle que tiene que revisar su conversión. Y que hoy el Señor está dispuesto a que hoy haya un verdadero arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Él amó al mundo y usted es parte del mundo. Usted es parte de lo creado. Usted es parte de lo que está aquí. Así que para usted también fue la salvación. Para todos el nacido de vientre de madre fue la salvación. Así que no tenga problema, mira. Conéctese aquí con lo que aquí se está diciendo. Ahora bien, cuando nos vamos a Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 8, y le voy a predicar a partir del capítulo 8 de Romanos, y vengo a enseñar a la iglesia, primero cómo estar en el Espíritu, segundo cómo vencer la obra de la carne, tercero cómo hacer un verdadero evangelismo. Y espero en el Señor que el tiempo me alcance. Dice la palabra en Romanos capítulo 8, versículo 9. Es el primer, a pesar de que en el capítulo 1, en el capítulo 8, versículo 1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús no pueden ser condenados. Los que han sido sellados por el Espíritu y han nacido de nuevo no pueden ser, lo voy a repetir, no pueden ser condenados. El Espíritu Santo no es un relajo que viene, que se va cuando usted peca y vuelve cuando usted pide perdón. No es un arbolito que prende y apaga según las circunstancias. Porque lo que Pablo dijo es que se contrista, no que se va. Y la palabra contristar habla de que se apaga, se queda inerte. Pero si el Espíritu Santo sale de usted, ¿quién lo convence para que regrese? Así es. Entonces tengo que hablar claro. Porque la única diligencia de la iglesia tiene que ser estar en el Espíritu para que llegue la luz y salga la tiniebla. Para que puedan recibir la dirección y para que puedan entender y puedan conocer la verdad. Y la verdad lo limpie cada día por la palabra de Dios y por Jesús, que es la palabra. Santifícalo, Señor, con tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Santifícalo con la verdad, porque tu palabra es la verdad. Pero nadie puede ser santificado con la palabra si el Espíritu Santo no le decodifica lo que quiere decir la palabra. Porque las palabras son hechos. Las palabras son hechos. Y las letras simplemente son un transporte para darte a conocer esos hechos. La palabra ya fue. No es que será. Porque en el mundo espiritual ya todo fue. En la mente de Cristo ya todo fue. En la omnisciencia de Dios ya todo fue. El Señor vio su final desde el principio. Y por eso la trajo. Porque en su presencia, dice Pedro, Él vio el día en que usted dijo sí. Él sabe a quién va a escoger, porque Él vio a los que dijeron sí. ¿Cuántos están aquí conmigo hoy?
Romanos capítulo 8, versículo 9 dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y mire esto, escuche bien, prepare ahí la vasija, para que reciba esto. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Y cómo puede dar fruto a alguien que no es de Cristo? Además, Jesús dijo: por sus frutos os conoceréis. Porque Juan el Bautista dijo que los redimidos van a dar frutos dignos de arrepentimiento. Pero el fruto de los que no son convertidos no son frutos, son obras. Y son obras de la carne: chisme, crítica, celo, fornicación, contiendas, vanagloria, envidia, raíces de amargura, falta de perdón, adulterio. Y si alguno siente que está embarcado en uno de estos, entonces necesita el fruto, necesita la relación, necesita el Espíritu Santo, necesita el perdón, necesita el arrepentimiento, necesita volver a la luz porque anda en tinieblas. Y una iglesia que anda en tinieblas no puede salvar a nadie. Una iglesia que anda en tinieblas no puede predicar porque nadie va a creer. Vamos a hacer un trabajo interno. Vamos a hacer un trabajo primero adentro. Porque tenemos que salir y tenemos que salir ya. Porque esto es un vientre a punto de sufrir preclancia. El muchacho quiere salir. El muchacho quiere salir. Pero para salir las condiciones tienen que estar dadas. Oh, gloria a Dios. Por eso quiero ir al siguiente versículo, que también se encuentra en Romanos capítulo 8. Y el siguiente versículo es una respuesta del Espíritu Santo. Un día que yo estaba a punto de entrar a ministrar en un retiro, yo estaba inseguro. Yo le decía: Señor, Espíritu Santo, todo el que va a ministrar quiere saber qué es lo que va a decir. Y yo no tenía nada que iba a decir. Era como si me habían reseteado entero. Porque hay veces donde el Espíritu Santo te va a resetear para hablar Él. Amén, así es. Vienes con algo preconcebido, pero Él te resetea, hace que se te quede la tablet, la Biblia en tu casa, te arma un lío, para entonces Él hablar. Y yo le preguntaba en aquel retiro, a punto de entrar a ministrar en ese retiro, mi única función para lo que me invitaron fue para ministrar. Ministrar la palabra y ministrar liberación son dos cosas muy distintas, aunque ambas ministran liberación. Y conoceréis la verdad. Yo estoy a punto de entrar al retiro. Yo le digo al Señor: Espíritu Santo, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Y cómo yo puedo hablarle? ¿Cómo yo puedo hablarle de cómo vencer? ¿Cómo vencer la obra de la carne? ¿Cómo yo puedo vencer esta naturaleza pecaminosa? Que aunque yo no quiero fallarle al Señor y aunque yo quiero hacer lo bueno no lo hago, mas termino haciendo lo malo que no quiero hacer. Porque hay una ley del pecado que mora en nuestros miembros. Y el Espíritu Santo me trajo ese versículo a mi espíritu. Sí, porque el Espíritu Santo dará testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Lo dice Romanos 8:16. Dice: y el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que somos hijos de Dios. Por ende, en mí no hay duda de que soy hijo de Dios. En mí no hay duda de que el Espíritu Santo mora en mí. Si alguien tiene esa duda, tiene que revisar su conversión.
El Espíritu me trajo a Romanos capítulo 8, versículo 13. Y Romanos capítulo 8, versículo 13 dice: ¿cómo vencer las obras de la naturaleza pecaminosa? Dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviréis. Esto fue como una bomba que explotó dentro de mi espíritu, porque yo lo había leído muchas veces, y a veces tú has leído un texto muchas veces, pero cuando te es revelado, cuando tú entiendes la profundidad, es que comienza a manifestarse en ti. De la única manera que puedes vencer tus debilidades es estando en el Espíritu. Lo voy a repetir. De la única manera que puedes vencer tus debilidades es estando en el Espíritu. Pastor, ¿y cómo puedo estar en el Espíritu? Lámpara del cuerpo son los ojos. Cuida lo que ves. Cuida lo que ves. La fe entra por el oír, pero por oír la palabra de Dios. Cuida lo que oyes. ¿Cuántos están aquí conmigo? ¿Cuántos están aquí conmigo? La palabra dice que la lengua es un órgano pequeño, lo dice Santiago, pero que puede encender todo un bosque. Cuida lo que hablas. Cuida lo que hablas. A veces estamos en el Espíritu, pastor, y viene una comadre y llama a uno para hablarle de otra gente, y te dejan caer una cubeta de suciedad encima. Gloria a Dios. Y peor es si tú te conectas y le respondes a esa conversación. Yo he aprendido una técnica increíble, porque el enemigo quiere hacerte hablar negativo y contrario, y utiliza a alguien que frecuentemente habla contigo para meterte de una manera muy sutil una conversación que a Jesús, que a Dios no le agrada. Y yo he aprendido a escuchar todo y a decirle: venga, vamos a orar. Venga, vamos a orar. Yo no respondo, no critico, no le hablo ni murmuro. No, venga, vamos a orar. Pero que mira, no, vamos a orar. Así que para nosotros poder vencer las debilidades que moran en nosotros, es necesario estar en el Espíritu. Y para nosotros estar en el Espíritu, todos sabemos que tenemos que estar en comunión y en oración, y que tenemos que estar en la palabra. Pero hay gente que dice: es que yo no me aprendo la palabra, es que no veo la letra de la Biblia, son muy chiquitas, es que yo no puedo escribir, es que me da dificultad, es que me da dolor de cabeza. Y sabiendo eso, el Señor habló a Josué y le dijo lo siguiente: ¿tú quieres aprender la palabra? Pégale en la columna, pégale en la puerta, pégale en la nevera, pégale en el refrigerador, pégale en tu carro, pégale en la bocina, pégale en la puerta del colmado, donde quiera que tú te muevas, pega la palabra, que tú tropieces con ella, que tengas que leerlo, que tengas que verla. Aleluya. Porque el Señor lo dijo. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oye bien, el espíritu está dispuesto, pero más puede la carne, y más le dan participación a la carne que al espíritu. Y en Romanos capítulo 8, igual, verso 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y la iglesia necesita una dirección por el Espíritu. Y Jesús habla por el Espíritu cuando hay una iglesia dispuesta a escuchar. Hay que tomar decisiones y tomar decisiones ya. El Espíritu Santo necesita encontrar a alguien que escuche lo que Él tiene que decirle a la iglesia. Es tiempo de salir. Es tiempo de salir ya. Es tiempo de expandirse.
Es tiempo de cambiar de condición. Algunos se quedarán en el camino. Pastor Alexis. Otros nadarán con usted hasta un momento y dirán: estoy cansado, y se saldrán del río y dirán: voy a descansar, y usted sigue nadando. Pero habrán otros que nadarán con usted hasta el final. Hasta el final. Habrán unos que ya, debiendo de ser maestros, ahora están sentados en la silla de atrás porque dijeron: estoy cansado, porque lo detuvo un proceso, porque algo que pasó en su vida apagó el fuego del Espíritu Santo, y ahora los que eran aprendices son los que están ministrando, y los que debieron de ser maestros son los que están esperando. Pero el Señor quiere tanto a uno como a otro, y el Señor lo va a hacer tanto con uno como con otro. Pero la iglesia tiene que entrar en un proceso de entrar en el Espíritu, de buscar en el Espíritu lo que el Señor tiene determinado para este lugar. Dios tiene un plan con esta iglesia. Dios tiene un plan con los hermanos de esta iglesia. Dios tiene un plan con los líderes de esta iglesia. Y algo que el Espíritu Santo me decía era lo siguiente: me decía, aquí hay calidad. Aquí hay calidad para grandes escenarios. Aquí hay calidad para estar afuera. Y a veces uno habla en parábola, pero yo voy a soltar, yo voy a descodificar la parábola. El pastor Alexis recibió una palabra esta mañana, cuando comencé, donde el Espíritu Santo me decía: dile que tiene que tomar decisiones. Y serán decisiones contrarias. ¿Tú sabes por qué? Porque una vez yo me empeñé en arreglar un carro que era del 2000, un carro que ya tenía situaciones, un carro que tenía muchas fallas, y yo intentando y gastando todo el dinero del mundo para arreglar ese carro, no entendía que el Señor me quería dar uno nuevo. Y a veces uno se empeña, y a veces uno como que se aferra a lugares, a gente, a territorios, cuando el Señor quiere hacer cosas mayores, más grandes. Tenemos que aprender a ver las temporadas. Y lo que el Espíritu le decía era lo siguiente: Jesús no pudo hacer milagros en el lugar donde estaba, en el lugar donde nació. Yo sé que mucha gente se le ha predicado, yo sé que se ha ido a las esquinas y se ha hablado, yo sé que se ha sacado bocina, yo sé que se ha levantado tarima, yo sé que han ido a las casas. Pero si este es el lugar donde los milagros no van a... yo no sé si alguien... Yo quiero cerrar con la última parte del Espíritu. Gloria a Dios. ¿Cuántos están aquí? Amén. Y en Isaías capítulo 61, Isaías capítulo 61, versículo 1, habla de la importancia de que el Espíritu Santo esté vivo entre nosotros, de que el Espíritu Santo tenga preeminencia. Porque el Señor, estando en una sinagoga de judíos, le pasaron el libro o el rollo del profeta Isaías. Y cuando le pasan el rollo del profeta Isaías, el Señor lee lo siguiente. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque me ha ungido. La palabra ungir es escoger, elegir. Y quien escoge y quien elige es Dios. No es el hombre. Cuando el hombre escoge y elige sin que Dios le haya
ha dicho. El Señor le dijo a Samuel, yo no veo apariencia. Aleluya. Y le traen a otro hijo de Isaí. No, ese tampoco es. Y le traen a otro, no, pero tiene apariencia de guerrero. No, es que yo no veo ahí. Y tú no tienes otro hijo. Sí, el que está pastoreando mis ovejas allá en el parque. Tráigame a ese. Desde que entró por la puerta, el Señor le dijo, ese es el que yo he escogido. Úngeme, busca el cuerno, dígale aceite, porque ese es el rey que yo he levantado. Yo creo que aquí hay gente que hay que ungirla. Yo creo que aquí hay gente que tienen un corazón ya y que hay que traerla. Que están sentados y están diciendo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Señor, heme aquí, envíame a mí. Y también hay gente que están a punto de perder su posición. Y así como Saúl están a punto de ser quitados para poner a David. No lo creas. Así que el Señor está hablando claro en esta mañana y le está diciendo a alguien, ponte la pila, porque yo lo voy a hacer contigo o sin ti. Ponte la pila porque yo no te necesito, tú eres que me necesita a mí. Ponte la pila porque sirviéndome, ¿cómo tú vas a ser bendecido? Ponte la pila porque te vas a conectar con el propósito cuando tú comiences a servirme. Ponte la pila porque los dones se activan viendo, predicando, orando, intercediendo. Los dones se activan. Ponte la pila porque vas a venir a la vida en medio del ministerio. Ponte la pila porque la pareja que está esperando no está en la discoteca, no está, es en el ministerio que la vas a encontrar. Es a donde yo te voy a llevar a predicar la palabra, es a donde yo te voy a llevar a orar. Gente que no han entendido que están muertos por causa del propósito grande que tienen. Gente que no ha entendido que le van a golpear familia, finanzas y todo lo que tengan por causa del propósito. Y que Juan dijo claramente, estoy en la isla de Patmos por causa de la palabra. Pero no importa porque estoy en el Espíritu. Y la palabra dice que estando en la isla de Patmos y en el Espíritu se le apareció el Señor. Yo creo que hay alguien que tiene que provocar que el Señor se le aparezca esta misma noche en su habitación. Yo creo que hay alguien que tiene que provocar que el Señor le devuelva los sueños, las revelaciones y las visiones que perdieron. Yo creo que hay alguien que tiene que provocar que vuelva el amor a su corazón, que vuelva el amor a su espíritu. Yo creo que hay alguien que tiene que provocar que tenga pasión por volver a visitar los hogares. Ya le abrían la puerta en los hogares. La gente se alegraba cuando lo veía por los lugares. La gente lo esperaba, pero un día se murió. Y como los muertos no adoran, y como los muertos no alaban, y como los muertos no dan palabras, entonces ahora estoy en iglesia para los muertos. Y me parece que a alguien le ha pasado como aquella mujer que dejó caer una moneda dentro de la casa. No la encontraba. Y hay gente que están perdidos dentro de la casa, no afuera. La moneda no aparecía dentro de la casa. Y hay gente que dentro de la casa no aparece. La oración del pastor fue: confróntanos, Señor. Porque esta confrontación es por amor. Es por amor. Yo no soy mejor que ustedes ni mejor que nadie. Y yo lo único que quiero es lo que el Señor quiere para cada uno de ustedes. Y por eso no puedo guardar el mensaje. Hay gente que le da apuro y dice: ay, no, yo no voy a decir eso, Señor. Pero yo sé que el pastor Alexis me va a volver a invitar. ¿Cuánto le damos un aplauso? Dice la palabra en Isaías 61. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Apóstolos quiere decir enviado. Me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de las cárceles.
Pero lo que me llama la atención poderosamente es que para hacer todo eso, el texto dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová está sobre mí. El Espíritu de Jehová está ahora adentro de mí. Adentro de mí. Esto es una palabra dicha en el Antiguo Testamento cuando el Espíritu de Jehová reposaba sobre una persona en específico para una obra en específico. Pero cuando Jesús viene y dice, es necesario que yo suba al Padre e interceda por vosotros para que Él os mande otro consolador, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede ver y desconoce. Y dice, y Él estará, y Él morará con vosotros y estará en vosotros. Somos un espectáculo para los ángeles. Dice la palabra de los ángeles. Lo que usted porta es un espectáculo para la creación. Pero el enemigo ha encontrado la manera de menguar lo que usted porta dentro de usted y de encender lo que a Dios no le agrada dentro de nosotros. El Espíritu de Jehová está sobre mí. Es el Espíritu de Jehová que tiene que estar en nosotros para que podamos hacer lo que dice la palabra, que a través del Espíritu se puede hacer. Y escuche esto, porque dije que iba a dar un mensaje de evangelismo rápido, que no es este. Hablé de dos partes: vivir en el Espíritu, cómo vivir en el Espíritu, cómo anhelar el Espíritu Santo. Es necesario que la iglesia anhele el Espíritu Santo, que lo anhele con locura, que ahora mismo usted diga, yo lo necesito, yo lo quiero, aviva el fuego dentro de mí. Que alguien ahora mismo le diga, Señor, yo me quiero reconciliar contigo, yo necesito el fuego del Espíritu Santo. Yo reconozco que estoy apartado, yo reconozco que me he perdido, yo reconozco que no soy el mismo, yo reconozco que no soy la misma, y hoy yo quiero volver, hoy yo quiero volver, hoy yo quiero volver. Amén. Gloria a Dios. Bendito eres Jesús. Pero la gente cree que las personas se convierten por señales y milagros. Y la gente se convierte por el mensaje. Usted puede dar palabra de ciencia, usted puede dar palabra de sabiduría, usted puede profetizarle a alguien y esa persona recibir y sentir algo, pero no se ha repetido. Pero cuando usted le enseña a la gente el mensaje de salvación y cuando usted le explica a la gente verdaderamente qué fue lo que hizo Cristo, entonces la gente se arrepiente. Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es a través de mí. Da toda la palabra de ciencia que tú quieres, porque eso es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero el mensaje tiene que ser predicado. Y concluyo. Dios, así como mi esposa está embarazada, presten atención aquí. Así. Presten atención aquí. ¿Cuántos están aquí? Amén. Así como mi esposa está embarazada, ya, pronto, nosotros tenemos que comenzar a hacer arreglos para preparar un espacio para la criatura que van a nacer. Tenemos que preparar una habitación, poner una cuna, tenemos que tenerle la ropita preparada, los pampers, todo lo que necesita, los pañales, todo lo que necesita. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. La palabra dice en el Génesis que Dios crea al mundo y todo lo que en él hay. Y dice que crea las aves de los cielos, crea los animales de la tierra, crea todo árbol que da fruto, todo fruto que da semilla y toda semilla que vuelve y da árboles, y crea todo un espacio. Le dice a las aguas, sepárese de lo seco, y a lo seco le llamó tierra, y a lo mojado le llamó mar, y le dijo, sepárese a la superficie de lo mojado, y a la superficie le llamó cielo. Y habiendo todo creado el Señor todo, dijo que todo lo que creó era bueno, le agradó a él en gran manera. Entonces, cuando creó el espacio y creó todo, dice, hagamos al hombre. Lo que quiere decir que así como yo tengo que hacer con mi bebé que está a punto de nacer, el Señor hizo con cada uno de nosotros.
Entonces Dios crea al mundo. Dios crea todo lo que hay en el mundo para deleite y disfrute de su creación más preciada, los hombres, nosotros. Pero algo pasó, diga conmigo, algo pasó. Diga conmigo, algo pasó. El hombre desobedeció. Y por cuanto el hombre desobedeció, entonces la palabra dice que por cuanto el hombre pecó, está destituido de la gloria de Dios. Y una persona que esté destituida de la gloria de Dios está separado del Señor. Y una persona que está separada del Señor anda en tiniebla y no en luz. No sabe quién es, no sabe de dónde vino, no sabe quién es su padre. Pero diga conmigo ahora, pero el Señor hizo algo. Diga conmigo, el Señor hizo algo. Diga conmigo, el Señor hizo algo. El Señor envió a su Hijo. Y envió a su Hijo para redimir nuestros pecados. Y ahora a través de Cristo nosotros podemos entrar a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús, siendo inocente, como cuando tú vas a un tribunal y en el tribunal tú estás condenado por algo que tú hiciste, pero viene alguien que es inocente, que no tiene culpa, viene Jesús que no tiene culpa y se para delante del juez en el tribunal y le dice al juez: yo quiero ocupar la condenación de él y él que ocupe mi libertad. Por cuanto yo soy inocente, yo cumplo para ponerme en la posición de él y él se ponga en la posición mía. Entonces el justo se dio por los injustos. Escucha esto. Cuando dicen: búscame el expediente de ese hombre que dice que es inocente, búscame el expediente de Jesús, y cuando salen en el sistema dice 3 palabras: santo, santo y santo. Es inocente. Ahora Jesús coge la condenación de nosotros y nosotros nos ponemos en la libertad de Jesús, y Jesús padece la muerte en cruz por nosotros, y nosotros ahora por el sacrificio de Cristo podemos tener entrada al reino celestial. Pero hay algo que tenemos que hacer. Diga conmigo: hay algo que tengo que hacer. Hay algo que tengo que hacer. Dígalo con ánimo. Hay algo que tengo que hacer. Ahora tengo que aceptar el sacrificio de Jesús en mi vida. Ahora debo entregar mi vida a Cristo. Y entregando mi vida a Cristo, entonces Cristo me dará de su Santo Espíritu. Y habiendo yo teniendo yo el Santo Espíritu, entonces tengo un nuevo nacimiento. La palabra dice: y habiendo oído el Evangelio de salvación, el que yo le estoy predicando, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cuánto me tomé? Un minuto. No, lo que le acabo de predicar es el mensaje de salvación. Le hablé desde la creación hasta la caída del hombre. Y luego de la caída del hombre, lo que hizo Jesús en la cruz. Y lo que hizo Jesús en la cruz, lo que nosotros tenemos que hacer. Eso es lo que hay que predicar. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor?